La Segunda Guerra Mundial, los ministros de Educación de los países aliados celebraron una reunión para estudiar las acciones necesarias una vez se restableciera la paz. De esa reunión puede decirse que nació la UNESCO, hija de las Naciones Unidas. El acontecimiento tiene una fecha exacta, 4 de noviembre de 1946, cuando los estados fundadores aprueban y suscriben la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El primer ideal de la UNESCO es establecer la paz entre los pueblos. Así, su texto fundacional dice: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. La UNESCO es un lugar señero de París. Está situado su edificio principal, de los varios con que cuenta, en la plaza de Fontenoy, que es donde nos encontramos. Y este es uno de los símbolos quizá más conocidos de la UNESCO en el mundo. Es una de las obras de arte que figuran dentro del recinto de la UNESCO. Es una famosa escultura de Henry Moore. Hay también murales de Picasso, murales de Miró, esculturas de Calder y de otros artistas. Este enorme edificio que veremos ahora está diseñado de una manera ciertamente original, con 7 pisos exactamente de oficinas en forma de Y, además de una sala de conferencias con un techo en alas de mariposa y otras oficinas y salas de reunión distribuidas alrededor de 6 patios excavados por debajo del nivel del jardín, que merecieron uno de los más importantes premios arquitectónicos mundiales. Hay junto a un jardín japonés una pequeña torre, y luego muy cerca de aquí, a 300 metros de distancia, en la calle Miolis, hay otro edificio que tiene más de 500 oficinas. Todos ellos están adornados tanto por dentro como por fuera con obras notables de artistas y escultores del siglo XX. Estos terrenos pertenecen al Estado francés, quien los cedió a la UNESCO para que edificara con sus propios fondos este edificio. La cesión es por 89 años y simbólicamente se paga por la UNESCO al Estado francés un alquiler de £1 anual. La sede de la UNESCO en París es punto de reunión del mundo entero. Están aquí representados más de 140 Estados miembros. Los Estados miembros de la UNESCO discuten en la Conferencia General, aprueban los programas, votan los presupuestos y durante el año se reúnen ministros, embajadores, expertos y asesores en busca de soluciones a los problemas críticos de la cooperación internacional. El director general, elegido por los Estados miembros, es responsable de la ejecución de dicho programa. Desde hace unos meses, un español es el director general adjunto de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza. Federico Mayor Zaragoza nace en Barcelona el 23 de enero de 1934. Cursa en la Universidad de Madrid la carrera de farmacia. Tiene premio extraordinario de licenciatura y se doctora con calificación de sobresaliente cum laude y otro nuevo premio extraordinario. Obtiene becas del Instituto Ramón y Cajal, de la División de Ciencias Matemáticas Médicas y de la Naturaleza y de la Fundación Marc. En 1956 es ayudante de clases prácticas en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central. En 1959, profesor ayudante de bioquímica en la misma universidad y encargado de curso de fisiología química. En 1962 y 1965, ayudante del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en calidad de investigador principal. En 1966 trabaja en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Oxford. A su regreso a España gana la cátedra de Bioquímica Estática y Dinámica de la Universidad de Granada, de la que es también nombrado rector el 4 de julio de 1968 y hasta junio del 72. En 1971, vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde septiembre del 72 ocupa la presidencia en funciones por largo tiempo. Catedrático de Bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid.
En 1974, subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia. En 1975, presidente de la Comisión para el Régimen Especial de Autonomía en Cataluña. Ha ocupado otros numerosos cargos relacionados con la ciencia y la investigación y es miembro de numerosas entidades nacionales y extranjeras, así como académico de la Real Academia de Farmacia, en la que leyó su discurso de ingreso sobre patología molecular el 10 de abril de 1976. Está casado con doña María de los Ángeles Penéndez y tiene 3 hijos. Una de sus constantes preocupaciones ha sido la de ayudar a combatir los problemas de la subnormalidad. Este grupo, compuesto por más de 60 especialistas, obstetras, ginecólogos, neuropsiquiatras, neurólogos, bioquímicos, especialistas diversos, hemos llegado a una conclusión muy feliz, puesto que la Dirección General de la Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social se convierte en el órgano ejecutor responsable de la aplicación práctica del plan. Lo que es cierto es que con la aplicación de las medidas preventivas se podría lograr en el campo de la subnormalidad la prevención de entre el 40 y el 50% de los casos actualmente existentes. Si pensamos que en España solo de disminuidos psíquicos existen alrededor de los 400.000, creo que es una de las acciones más ilusionantes que pueden establecerse. Y la otra, una política de recuperación de cerebros españoles emigrados al extranjero. Como una constante de su pensamiento y de su obra, la gran preocupación social que representa el problema de los hombres de ciencia en nuestro país. Este hombre que conoce profundamente todos los problemas de la ciencia española, la docencia en todos sus escalones, la investigación desde la base al vértice de la pirámide y la gestión política en sus diversos cargos, es el que ha sido elegido por la máxima Organización Mundial de la Ciencia y de la Cultura para las tareas de una Dirección General Adjunta, es decir, en la misma cima de la organización, lo que representa para España un claro motivo de satisfacción y de orgullo. Quisiéramos empezar nuestra conversación con el flamante Director General Adjunto de la UNESCO, rogándole que nos explique un poco por qué y para qué nació esta organización. La UNESCO es una organización de las Naciones Unidas que nació inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Las Naciones Unidas consideraron que debían hacer todo lo posible para evitar que el horror de la guerra volviera a repetirse. Y fue precisamente pensando en que la mejor manera de evitar de nuevo una conflagración mundial de estas proporciones era el promover en todo el mundo la educación, la ciencia y la cultura. Y así el acta constitucional, que en aquel momento suscribieron una veintena de países, indica que las Naciones Unidas, conscientes de que la mejor manera para evitar que en lo sucesivo se repitiera una confrontación mundial de aquella índole, instituían una organización propia de las Naciones Unidas, a través de la cual en todo el mundo se fomentara el respeto a la cultura, a los derechos humanos, a la ciencia dirigida hacia la sociedad, a la ciencia para el hombre y no contra el hombre, al desarme, a promover, en una palabra, a todos los niveles, pero especialmente en los estudiantes, en los niños, el convencimiento de que el mundo tenía que ser un mundo de solidaridad y de paz y no de guerra. ¿Hasta qué punto los derechos humanos son una de las preocupaciones fundamentales de la UNESCO? Es la esencial. Es decir, los derechos humanos, como le indicaba, figuran en la relación de las responsabilidades de la UNESCO en primer término. En el campo de la educación, estudiando en todos los países y en todas las áreas geográficas la mejor manera de, a todos los niveles, propiciar un desarrollo educativo acorde, primero, con los conocimientos sucesivamente adquiridos, pero también con las características de cada país. Cuando nació la UNESCO, la educación fue efectivamente la primera en el orden de prioridades, porque la educación es uno de los derechos humanos, porque hay que asegurar al hombre en todas partes el acceso al saber. Y en primer lugar se debe educar a centenares de miles de niños en edad escolar. Por ejemplo, en la Costa de Marfil, donde se adopta la televisión como medio educativo de primer orden. Y ya muy temprano, en la selva, los niños van de la aldea a la escuela. En contacto por radio, también parten los camiones de mantenimiento necesarios para que funcionen correctamente los receptores a pilas. Y sin cesar,
recorren el país extendiendo continuamente la red. En 1980, más de 1 millón de niños asistirán a las escuelas primarias conectadas al sistema de televisión escolar. Los datos de cada escuela se consignan en las memorias electrónicas, en los ordenadores. Es una verdadera revolución educativa. Y así la Costa de Marfil ha saltado de la tradición de un pueblo selvático a la tecnología del siglo XXI. La televisión pone el mundo al alcance de los niños y de sus profesores, que hasta entonces solo tenían vagas ideas de la vida fuera de sus poblados. También los adultos aprovechan la televisión. Semanalmente se reúnen para ver programas sobre la salud, el agua, la higiene y otros temas de gran interés comunitario. Después, en el caso de la ciencia y de sus aplicaciones técnicas, la UNESCO ha realizado estudios de ver la mejor manera de conseguir estas aplicaciones, como indicaba antes, dirigidas hacia las necesidades de la sociedad, hacia una ciencia y una tecnología centradas en el hombre y en su beneficio y no contra él, tratando de lograr una mejor distribución de la riqueza, pero no entendido únicamente la riqueza desde un punto de vista económico, sino la riqueza que en último término es la que confiere todas las demás riquezas, es decir, la riqueza en educación, en ciencia y en cultura. La UNESCO fomenta la causa de la ciencia para que el ambiente científico favorable evite la emigración de talentos. Apoya las disciplinas que pueden tener efecto multiplicador y ayuda a los países a crear su propia estructura científica. Por ejemplo, en Túnez existe un problema muy frecuente que atañe a otros muchos países: cómo obtener pastos en zonas semiáridas. ¿Qué plantas pueden adaptarse a estas tierras tan poco fecundas? Los hombres viven prácticamente de sus camellos, ovejas y cabras. Si dejan pastar a los rebaños sin control, el viento barrerá fácilmente la delgada capa de tierra fértil y esta región se convertirá en desierto. Los expertos de la UNESCO, de la FAO y de la Organización de Investigación del Gobierno de Francia trabajan conjuntamente para aportar soluciones. Y este estudio piloto ciertamente es vital para Túnez, pero también para otros países. En el campo del patrimonio histórico, artístico y cultural, la UNESCO ha desarrollado igualmente una labor extraordinaria. Sí, la cultura pertenece a todos y son famosas las campañas de la UNESCO para salvar los grandes monumentos que son patrimonio cultural de toda la humanidad. Las operaciones de salvamento realizadas hasta ahora son impresionantes. Recordemos los 23 templos de Nubia que hubieran quedado sumergidos bajo las aguas de la nueva presa de Asuán y que fueron trasladados piedra por piedra a nuevos emplazamientos. En 1977 se llegó al final del desmantelamiento de más de una docena de grupos monumentales de la isla inundada. Se han lanzado otras muchas campañas similares para salvar la ciudad enterrada de Mohenjo-Daro en Pakistán, Venecia y la Acrópolis de Atenas. En Indonesia, la vegetación ha cubierto durante siglos este inmenso templo. Borobudur, descubierto hace 50 años, fue despojado de la vegetación que lo protegió durante siglos y hoy se expone a la mirada de los visitantes, pero también a una rápida decadencia, porque los cimientos de este santuario indonesio eran de tierra y ya está en marcha el trabajo de conservación.
Las estatuas son desmontadas y luego de tratarlas científicamente se las protege y pronto las bases de Borobudur serán consolidadas. Se trata de una reconstrucción extremadamente compleja y sin precedentes. Así, la UNESCO cataliza la voluntad internacional para preservar los grandes testimonios del pasado. También, en fin, no me puedo extender en todos los programas de la UNESCO, pero quisiera indicarle, por ejemplo, el papel que ha jugado y está jugando en la conservación de otro gran patrimonio, que además es insustituible, que es el del medio ambiente. Toda la labor que ha desarrollado y está desarrollando la UNESCO en este sentido para evitar la contaminación de nuestros mares, del aire que respiramos, del agua que bebemos, es extraordinaria. Los tesoros naturales, la conservación de los recursos del mundo en que vivimos y la defensa del medio ambiente son otros tantos imperativos de las tareas de la UNESCO. Por ejemplo, la búsqueda de alimentos que reviste importancia universal. Vemos este navío oceanográfico en el Mar Caribe. El Gobierno de México y la UNESCO han puesto en pie un proyecto de gran envergadura para conocer mejor el mar. Los expertos sondean los fondos, recogen muestras de la vida marina y acopian informaciones meteorológicas. Ese material y esos datos irán a los laboratorios de México. Estos pescadores aprovecharán los estudios que se realicen y podrán mejorar su pesca. Mejorar las condiciones de vida es un dividendo de la investigación. Hay en marcha numerosos programas científicos de la UNESCO. Uno sobre el hombre y la biosfera, que está creando una red internacional de reservas de la biosfera. El programa de correlación geológica, que estudia los recursos minerales y los peligros naturales de origen geofísico, en especial terremotos y erupciones volcánicas. El programa hidrológico, destinado especialmente a prever a largo plazo los cambios en el régimen de las aguas subterráneas. Los planes oceanográficos y tantos otros. Todas esas grandes palabras, esos conceptos extraordinarios que la UNESCO hace como suyos, tienen su equivalente luego, su correspondencia en la agilidad operativa, en la acción práctica. Bueno, yo creo que precisamente la agilidad en estas instituciones que tienen este volumen, estas magnitudes como la UNESCO y otras organizaciones, las propias Naciones Unidas, es uno de los grandes problemas con los que se tiene que luchar. Al mismo tiempo se tiene que buscar una coherencia entre las declaraciones de los Estados miembros, que son los que en último término deciden en las conferencias que se realizan cada 2 años, son los que deciden las líneas de acción a seguir. Ahora, para que estas líneas de acción se lleven a la práctica de una manera lo más rápida posible, efectivamente hay que buscar fórmulas que permitan agilizar al máximo el que llegue realmente a su destinatario, a su beneficiario, la acción que ha sido programada. ¿Qué es lo que debe hacer hoy el hombre? ¿Qué es lo que debe hacer cualquier ciudadano? ¿Qué es lo que debe hacer una institución como la UNESCO? A mi ver, viene resuelto en un proverbio chino que dice: mira tu entorno y sabrás lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que hoy el entorno es todo el mundo. Sí, la operatividad está a muchos niveles, en los trabajos sobre el terreno, en las conferencias, en los simposios, en los 6 sectores en que se divide la organización, y su trabajo se proyecta igualmente en la promoción del saber, en el intercambio mundial y la distribución de la información científica. Por ejemplo, la editorial de la UNESCO publica más de 150 títulos por año. La Oficina de Información Pública edita la revista El Correo de la UNESCO en 16 idiomas. La edición de discos de música folclórica de todos los Estados miembros es otra manera de aproximar a los pueblos. La biblioteca de la sede de la UNESCO está siempre abierta a la curiosidad formativa de quienes lo deseen. Hay que utilizar
todos los medios posibles para que se cumpla el derecho de acceder al conocimiento mediante la cooperación intelectual. ¿Cuáles son las misiones del director general adjunto? Las misiones de la Dirección General Adjunta son las de la propia Dirección General. Es decir, no existen unas funciones específicas, sino que las funciones de la Dirección General se distribuyen con la Dirección General Adjunta, hasta el punto de que tenemos el mismo gabinete y los mismos servicios de directa dependencia de la Dirección General. En lo que se refiere a educación, últimamente he tenido ocasión de asistir a una conferencia de ministros de educación en Sri Lanka, donde se han reunido todos los ministros de educación y de planificación de los países de Asia y de Oceanía. Ha sido una ocasión extraordinaria para formarme, para aprender a conocer los problemas, enormes problemas que en materia de educación tienen estos países, pero al mismo tiempo, y aquí está la gran lección, para aprender el extraordinario entusiasmo con que en la mayoría de estos países, el extraordinario esfuerzo que desarrollan en relación a la educación de sus juventudes. Por ejemplo, en Pokhara, al pie de la Annapurna, el gobierno nepalés y la UNESCO forman profesores. Por primera vez, muchos son mujeres. Esto servirá de aliciente para que las jóvenes se inscriban en las escuelas. La higiene también forma parte de la enseñanza. Mujeres que enseñan en Nepal. ¿Qué mejor manera de empezar un cambio en esta sociedad tradicional? Esta joven ahora ya enseña en la escuela de su pueblo. ¿Qué opina usted del hecho de que se haya escogido en la fecha fundacional la ciudad de París como sede de la UNESCO? Bueno, creo que fue una buena selección. Desde luego, cuando se crearon las Naciones Unidas, surgió el problema de la sede, dónde se iban a poner las Naciones Unidas. Usted recuerda que la madre es una manera de hablar, no era la madre, pero en fin, la antecesora de las Naciones Unidas fue la Sociedad de las Naciones. Y la Sociedad de las Naciones estaba en Ginebra, que siempre había disfrutado de una fama de ciudad internacional, de ciudad cosmopolita. Pero el hecho mismo de que el mundo que salió de la Segunda Guerra Mundial ya era un mundo mucho más universal que el mundo que salió de la Primera. El mundo que salió de la Primera era un mundo más europeo y por lo tanto para los europeos Ginebra era una ciudad internacional. Pero para el globo ya la cosa cambiaba. Entonces pusieron el centro de las Naciones Unidas en los Estados Unidos, en Nueva York, en un continente no europeo. Entonces surgió el problema de que estas filiales, estas dependencias, estos órganos especializados se iban a ir distribuyendo en otras zonas del mundo. Y cuando se pensó en la creación de este organismo vinculado a la educación, a la cultura y a la ciencia, se pensó que debía estar en París, donde por lo demás había funcionado también en la época de la Sociedad de las Naciones el antecedente pues de esto en realidad, que era la famosa Comisión Internacional, la Comisión Internacional Intelectual, de Cooperación Intelectual, que se llamaba entonces, el Comité de Cooperación Intelectual, que era un poco el antecedente de lo que esto ha venido a hacer, pero de un modo mucho más modesto y reducido, y funcionaba en París. Y se escogió a París. París, desde luego, es una gran encrucijada universal de la cultura, de la ciencia, de la curiosidad humana, y pienso que ha sido una selección sabia y útil, y que en París la UNESCO se ha desarrollado sin problemas y ha contado siempre con el apoyo y la simpatía y la ayuda del gobierno francés. He aquí una última cuestión. ¿Cuál es, cómo ve el señor director general adjunto, el futuro de la UNESCO? Lo veo con gran optimismo, a pesar de ser consciente de las enormes dificultades que hoy tiene el establecer puentes entre los distintos países, establecer y estrechar lazos de solidaridad entre todos los pueblos y entre todos los ciudadanos. Como antes indicaba, se ha dicho con frecuencia que hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace realmente.
pero también puedo indicar que el director general de la UNESCO, Amadou Mahtar Mbow, interpretando el sentimiento de la conferencia, del Ejecutivo y de las propias Naciones Unidas, que son, en último término, las que confirieron el legado de estas funciones que debemos desarrollar, están realizando todo lo humanamente posible para que cada vez más podamos cumplir de una manera digna y eficiente el papel que a una organización que nada menos debe cumplir objetivos en la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información estén al nivel que nos corresponde. Por tanto, soy optimista, prudentemente optimista, sabiendo que existe una gran diferencia seguramente entre los objetivos que pretendemos alcanzar y los medios de toda índole de que se dispone para alcanzarlos, pero convencido también de que hoy el mundo está absolutamente persuadido de que debe cambiarse el rumbo, de que no vamos en la dirección correcta, de que cambiar este rumbo implica muchos sacrificios, pero que sin duda de ello depende el futuro de la humanidad, de ello depende que cuando nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos contemplen la obra en este momento crucial de la historia de la humanidad que hemos realizado, puedan decir que no trabajamos en vano. Por ello, vuelvo a insistir, soy prudentemente optimista, pero optimista. El futuro de la UNESCO es luchar, seguir su batalla en defensa de los derechos de todos los hombres y de todas las mujeres, de su derecho al saber y a la libre expresión, por un futuro basado en la igualdad y en la justicia social. El combate es largo, denodado, difícil de ganar, y para ello la cooperación internacional exige un esfuerzo paciente y continuo. El diálogo, la comprensión mutua y el trabajo común deben ser mantenidos y desarrollados. Esa es la tarea de la UNESCO. Expresando la voluntad colectiva de los Estados miembros, la eficacia de la UNESCO se basa en la capacidad de transformar las informaciones y los conocimientos en acción. Ese y no otro es el papel de la UNESCO. Ayudar a convertir las ideas en realidad, actuar en favor del cambio, ser elemento catalizador para lograr la paz, construir pensando en el porvenir, devolver a los hombres la pasión y el amor por la vida.